En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Oremos. Te pedimos, Dios misericordioso, que derrames sobre todos nosotros el espíritu de tu consejo, para que podamos hacer, pensar lo que te agrada y para que nos guíe en todas nuestras tareas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. María, Madre de la Iglesia, San Juan 23, San Pablo VI, San Juan Pablo II. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y algunos lo conocen, otros no, entonces lo presentamos a Leandro Verdini, académicamente el doctor Verdini, especialista en Sagrada Escritura, que nos va a acompañar esta tarde nos va a presentar esta tarde esta constitución conciliar sobre la palabra de Dios, Dei Verbum. Así que bueno, los dejo entonces con él. Me encantaría poder quedarme, pero me surgió un tema familiar, no grave, pero bueno, que tengo que atender. Así que estamos en comunión, pero bueno, no personal, pero bueno, en oración. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, somos con algunos viejos conocidos, con otros grandes amigos, algunos son alumnos, alumnas, pero también son amigas, amigos, así que es una alegría poder compartir con ustedes en esta comunidad, en esta tarde. Yo quería, a pesar de que ya rezamos, había pensado, por si me hacían hacer a mí la oración de comienzo, leerles un pequeño fragmento que, espérenme que ya lo voy a encontrar. Aquí, un pequeño fragmento que dijo que forma parte del discurso de clausura que pronuncia Pablo VI cuando cierra el concilio, siempre me gusta, ya lo hice varias veces en alguna otra oportunidad que me tocó hablar sobre el concilio, porque es un hermoso deseo que Pablo VI pronuncia sobre los padres conciliares en ese momento, pero que cada vez que lo leemos también es un buen deseo para todos los que participamos de alguna manera de la lectura y del gozo que nos trae el Espíritu cuando tomamos contacto con el concilio, con sus fuentes, o con el concilio, con la vida que el concilio ha generado en la Iglesia. Miren qué lindo. Me voy a sentar. Después me paro, pero ahora para ver mejor. Dice así: hermanos, ¿de dónde arranca nuestro viaje? ¿Qué ruta pretende recorrer si ponemos la atención, más que en las indicaciones prácticas hace un momento recordadas, en las normas divinas a las que debe obedecer? ¿Y qué meta, hermanos, deberá fijarse en nuestro itinerario, de modo que se asiente, sí, sobre el plano de la historia terrena, en el tiempo y en el modo de esta nuestra vida presente, pero que se oriente también al límite final y supremo, no que estamos seguros no puede faltar al término de nuestra peregrinación? Estas tres preguntas sencillísimas y capitales tienen, como bien sabemos, una sola respuesta, que aquí, en esta hora, debemos darnos a nosotros mismos y anunciarla al mundo que nos rodea. Es lindo, ¿no? Pensar
julio del 2026, también esta comunidad en Lavallol tiene que dar estas respuestas en este barrio, y nosotros en nuestra vida cristiana a los demás. Debemos darnos a nosotros mismos y anunciarlas al mundo que nos rodea. Cristo nuestro principio, Cristo nuestra vida y nuestro guía, Cristo nuestra esperanza y nuestro término. Que preste este concilio plena atención a la relación múltiple y única, firme y estimulante, misteriosa y clarísima, que nos apremia y nos hace dichosos entre nosotros y Jesús bendito, entre esta santa y viva iglesia que somos nosotros y Cristo, del cual venimos, por el cual vivimos y al cual vamos. Que no se cierna sobre esta reunión otra luz, sino es Cristo, luz del mundo. Que ninguna otra verdad atraiga nuestros ánimos fuera de las palabras del Señor, único Maestro. Que ninguna otra aspiración nos anime, sino es el deseo de serle absolutamente fieles. Que ninguna otra esperanza nos sostenga, sino aquella que conforta, mediante su palabra, nuestra angustiosa debilidad. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Está buena, ¿no? Bueno, Pablo VI, así con un discurso más extenso, esta creo que es el momento culminante de ese discurso, pronunciaba sus deseos a la asamblea conciliar, a propósito de algún modo, los deseos más profundos que la Iglesia y los padres conciliares tenían que tener para recibir la luz de Cristo que el concilio pretendía traer. Muy bien. Así que qué bueno que nos acompañe esa misma luz. Bueno, a mí me toca entonces presentarles la Constitución Dogmática de la Divina Revelación, más conocida como Dei Verbum, palabra de Dios, en latín. Como ustedes ya saben, el concilio tiene constituciones, decretos y declaraciones. Diferentes documentos con diferentes dignidades que entre los años 1962 y 1965 fueron elaborados por los padres conciliares. Una dignidad especial tienen 4 documentos que son, por lo que yo he visto en el programa, a los que ustedes les van a prestar más atención, que son las 4 constituciones. La Constitución Dei Verbum justamente tiene como tema central a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, que fue el interés por el cual la Iglesia de Juan 23, vio la necesidad de encarar este asunto. Y aquí es importante, si bien yo quería prestar la mayor atención del tiempo que compartamos a leer fragmentos del concilio, es importante hacer una pequeña referencia porque el concilio, como ustedes ya han visto en el primer encuentro que tuvieron, es fruto de todo un proceso histórico que la Iglesia venía viviendo hacía ya bastante tiempo, y también, bueno, forma parte hoy, de hecho, el Papa León, varios años de su culminación, sigue diciéndonos que el concilio tiene que ser la brújula que nos muestre el camino por el cual las comunidades de la Iglesia tienen que caminar y peregrinar en este mundo. Y nos invita justamente a volver, ¿no?, a la fuente del concilio. Entonces, la dimensión histórica es muy importante para entender este texto.
varios años antes, y esto es fruto, en realidad habría que partir el proceso histórico en el Concilio de Trento, o un poquito más atrás, con el cisma de Occidente, o con la reforma que Martín Lutero plantea para la Iglesia, cuando clava en la Catedral de Wittenberg, en 1517, las 90 tesis para reformar la Iglesia, ¿no? Y que tenía justamente en el corazón de su planteo y de la reforma que él planteaba, un lugar de excelencia a la Sagrada Escritura. Lutero era un monje agustino que había estudiado la Sagrada Escritura y que conocía mucho las lenguas hebreo y griego, y por eso su teología se apoyaba justamente en un trabajo exegético muy importante. Luego de haber intentado de manera violenta reformar la Iglesia sin que le lleven el apunte, y bueno, después hay todo un proceso histórico detrás que lo impulsan los príncipes alemanes, él va a emprender la traducción de la Biblia y va a ser un gesto que evidentemente fue un gesto profético, que después el tiempo le dio la razón, que fue la Sagrada Escritura en el siglo XVI era leída en latín, el texto de la Vulgata, que había traducido San Jerónimo en el siglo V. Pero ya la gente no hablaba más latín. Entonces Lutero, justamente para que su reforma tenga éxito, va a traducir la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento desde el hebreo, el Nuevo Testamento desde el griego, va a aprovechar a un señor que seguramente escucharon hablar, se llamaba, no sé el nombre, pero de apellido Gutenberg, y justamente el inventor de la imprenta va a imprimir la Biblia y él va a hacer una campaña bíblica. Fíjense, nosotros la hicimos acá en la diócesis en 1980, gracias a Monseñor Colino. Lutero ya la hizo en ese momento. Eso fue el éxito, eso le trajo un gran éxito en el pueblo que lo rodeaba, porque la gente leía la Biblia en su propia lengua y estaba fascinada. Y por eso se plegó a la reforma que los príncipes alemanes propusieron. Bueno, luego vendrá el Concilio de Trento, el cisma ya definitivamente, y todo el periodo de la contrarreforma católica, que irá desde justamente después del Concilio de Trento, a mediados finales del siglo XVI, hasta un tiempo anterior al concilio, les diría. Si bien hubo otro concilio en el medio, el Vaticano I en el siglo XIX, en todas las iglesias nacidas de la Reforma de Lutero, que después se siguieron, como ustedes saben, dividiendo, Gustavo va a hablar de ello, no sé qué día te tocará, pero ya contará mejor él que es experto en esa cuestión, en la cuestión ecuménica. Pero todas estas iglesias nacidas de la Reforma de Lutero empezaron a hacer un camino muy importante en la exégesis bíblica, en el estudio de la Sagrada Escritura. Un poco también porque su misma teología hacía que todo tenga que fundamentarse en la Sagrada Escritura y en nada más que la Sagrada Escritura. Lutero tenía un adagio en su teología que dice así: la sola Escritura, solo la Escritura, solo la Biblia. Que se los recuerdo porque ahora verán, justamente en la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, es otra la propuesta que el concilio nos hace. Pero bueno, en el mundo reformado, el estudio de la Biblia y la lectura de la Biblia había empezado a prender casi de manera capilar en todas las comunidades cristianas. Eso se empezó a trasladar también a los fieles católicos, por diferentes razones, porque también el mundo moderno hacía que la gente, ya la mayoría del pueblo, empezaba a saber leer y escribir. Los cristianos de la iglesia también tenían deseos de poder acceder a los evangelios.
Entonces, en la Iglesia Católica, sobre todo a principios del siglo XX, también se empieza a hacer un camino, pero en el nivel de los presbíteros y de los presbíteros que estudiaban. Todo un camino de estudio de la Biblia. Ahí hay varios, los frailes dominicos fundan la famosa Escuela Bíblica de Jerusalén, l'École Biblique. Ahí hay un fraile que es un santo, Joseph-Marie Lagrange, el padre Lagrange, que era un arqueólogo, un sacerdote dominico francés que se va a Jerusalén y es quien funda la escuela. Bueno, lo que pasa es que todo este estudio de la Biblia trajo mucha contradicción en el pueblo de Dios. El movimiento bíblico también empezó a tener mucha relación con el movimiento litúrgico, porque ustedes ya saben que en la liturgia se lee la Sagrada Escritura. Entonces, había un trabajo, o sea, un intento de integración de la Biblia con la liturgia, y así como había con un tal Cipriano Bagallini, que después cuando venga Monseñor Fernández a presentarles Sacrosanctum Concilium, seguramente les nombrará a Cipriano Bagallini, que era quien llevaba adelante el movimiento de la reforma litúrgica. También había todo un movimiento de reforma bíblica. Recuerden que no había Biblia en las casas de los fieles, que vos venías a misa el domingo y escuchabas el Evangelio que te lo leían en latín, y que no podías leer la Biblia por vos, por decisión propia. ¿Por qué? Primero, recién empezaba a haber traducciones en la lengua vernácula, pero solamente iba y se la compraba porque no había cultura de ello. Incluso no había en Sudamérica traducciones del Antiguo Testamento hechas desde el texto hebreo. Había que comprar los libros de la Biblioteca de Autores Cristianos, de la BAC, la famosa Biblia que yo tengo una en mi casa, capaz que ustedes tienen, Nácar Colunga. Si no habrán oído hablar. ¿Saben quién fue el primer? En Argentina tenemos una larga experiencia en ello. ¿Escucharon hablar de la Biblia de Straubinger? Straubinger era un sacerdote alemán que se escapaba del régimen nazi. Y como se encontró en Europa con no sé quién, que no me acuerdo ahora el nombre, un obispo, para salvarle la vida, lo mandaron de misionero a Tarija, Bolivia. Entonces él se vino a Bolivia, entre Bolivia y Argentina allí, misionaba y era un gran biblista, un gran estudioso. Bueno, unos años estuvo allí y fue Monseñor Plaza, antiguo arzobispo de La Plata, se encontró con Monseñor Straubinger ahí, que en ese momento no era Monseñor, era solo el padre Straubinger, y lo sacó de Bolivia y de Jujuy y se lo trajo a La Plata y le dijo, usted no puede estar ahí, venga a La Plata, tiene que formar a los seminaristas, a los de él, y tiene que, bueno, entonces se puso a trabajar en la traducción de la Biblia. La primera traducción hecha desde el texto hebreo al Antiguo Testamento se hizo en territorio argentino, la hizo Monseñor Straubinger. Y la segunda traducción la hizo Monseñor Leborati, un sacerdote de la Arquidiócesis de La Plata, a finales de los 70, principios de los 70 empezó, en 1981 finalizó la traducción, que es el libro del pueblo de Dios, que ustedes conocen tanto como yo. Bueno, esto para mencionar un poco, me pasé con la historia para el otro lado, pero todo este movimiento bíblico fue el que Juan 23 intentó llevar a la sala conciliar y a la discusión de la iglesia. Bueno, entonces yo quería mostrarles, antes de leer el documento, o algunas partes del documento, bueno, aquí se recogen algunas cositas de
de cómo este movimiento bíblico, por lo menos en el magisterio pontificio, empezó a tener un recorrido a finales del siglo XIX, como les decía, siglo XX. Con el Papa León XIII, tan importante su pontificado, en una encíclica Providentissimus Deus, él allí acuña una frase. El Papa León XIII abrió la iglesia a la modernidad, la famosa Rerum Novarum y toda la respuesta de la iglesia con la primera doctrina social pontificia, la primera respuesta a la problemática del mundo moderno, ¿no? En medio de la revolución industrial. Bueno, así como el Papa respondía a todas esas cuestiones, empezaba a plantearse también el tema de la Biblia en la Iglesia Católica. Y tiene dos pequeñas frases, tres, perdón, allí, como ven. Una es muy famosa. ¿Escucharon decir alguna vez que la Biblia es el alma de la teología? Usted lo escuchó, profesor. Póngalo en práctica. La Sagrada Escritura es el alma de la teología. Bueno, esa frase viene de León XIII, de Providentissimus Deus. Al igual que llama el Papa León XIII a estudiar las lenguas bíblicas y luego a utilizar el arte de la crítica. Bueno, después vino Pío X, tiró todo para atrás, excomulgó a todos, bueno, un desastre. Ese fue un tiempo bastante oscuro, todos los papados en lo que tiene que ver con la interpretación de la Biblia. En otras cosas seguramente fue muy bueno, pero no avanzó tanto la crítica y la interpretación de la Biblia hasta Pío XII, con otro texto muy importante que se llama Divino Aflante Spiritu, el soplo del Espíritu Divino, donde él va a tener una expresión muy importante, que es esa que está ahí abajo. Primero, bueno, el uso y el cultivo de la orientalística, que es el estudio del Medio Oriente, del Medio Oriente antiguo. Empezaron a ver la necesidad de que hay que estudiar a los pueblos de Egipto, de Asiria, de Babilonia y de Persia para poder entender mejor, con todo ese contexto antiguo, para poder entender mejor la cultura bíblica. El contexto, que es tan importante. Y luego una expresión muy importante que yo diría que hoy, en el 2026, la gente no termina de tenerlo suficientemente clara, que es la cuestión de los géneros literarios. Yo no vine a dar un curso de Biblia, pero esto está en la Dei Verbum. Porque es Pío XII el que introduce esta expresión en el magisterio de la Iglesia y que los padres conciliares van a canonizar directamente en el capítulo 3 de la Dei Verbum. Para interpretar la Sagrada Escritura hay que conocer cuál es el género literario que está en el texto que estamos leyendo. Porque la Biblia es una biblioteca con diferentes géneros. Bueno, todo eso lo saben ustedes. Vieron que generalmente en catequesis suelen dar una fotocopia, entonces está como todos los estantes con los libritos y se le hace a los chicos poner el nombre de cada libro. Entonces la Biblia es una biblioteca, pero es una biblioteca en el sentido más específico de la palabra, porque vos en una biblioteca tenés cuentos de ciencia ficción, poesía, libros de historia, diferentes cosas, historietas. Entonces, bueno, en esa diversidad genérica se comprende justamente también la riqueza de la Biblia. Bueno, eso viene de Pablo VI. Todo esto fue alimentando el movimiento bíblico, pero todavía estaba, como les decía, a nivel ni de la jerarquía, de los curas que estudiaban. Porque toda esta historia también es muy triste para el que la conoce, porque un montón de grandes biblistas, que hoy leemos sus libros con admiración, en ese tiempo eran excomulgados de la iglesia, maltratados, señalados de herejes.
se les prohibía la enseñanza. Bueno, así llegamos al concilio. Como ustedes saben, el concilio se llevó adelante durante 4 años en 4 sesiones. La Constitución de Verbum fue justamente la constitución más complicada en el sentido, después terminó siendo aprobada con un montón de aceptación, pero fue muy difícil el parto. El bebé estaba, como dijo Alfaro el otro día, estaba de nalgas. Entonces los padres conciliares los padres conciliares se peleaban y discutían. Bueno, ahí tenemos la Basílica de San Pedro con los obispos, es una foto de los obispos discutiendo justamente la Dei Verbum. Por lo menos eso me aseguró Google cuando busqué la foto. Bueno, yo no estuve presente, como se imaginarán, soy una persona muy joven. La Dei Verbum se discutió en las 4 sesiones conciliares. El concilio tuvo 4 sesiones, una por año. Gracias a, como decía recién, no sé si lo dijo Gustavo o lo leí hoy cuando me preparaba para esto. Cuando muere Juan XXIII, ¿no? Y eligen a Pablo VI, antes de que lo elijan, aseguró a los padres conciliares que si él era elegido, su intención era continuar con el concilio. Por eso, enseguida, en 1963, él vuelve a llamar para la segunda sesión conciliar. Bueno, en cada sesión conciliar se fue presentando en la asamblea que discutía distintos proyectos sobre la Dei Verbum. Yo les puse allí alguna información. Esto, igual yo lo chequeé, si ustedes buscan en internet, generalmente la inteligencia artificial y todo tira bastante información sobre el asunto, básica obviamente, pero para lo que nosotros necesitamos, que es saber un poco y conocer al que le interesa el proceso histórico, más que suficiente. Obviamente que esto está en libros, en actas, donde se puede leer las intervenciones de los padres conciliares y bueno, el estudio de cada proyecto. Pero como ven allí, el primer proyecto, el del año 62, fue desechado por los obispos porque implicaba un retroceso de lo ya dicho por Pío XII. ¿El proyecto qué es? Es un texto que le dan a los obispos para que lean, y sobre ese texto, es como un texto mártir, sobre ese texto después van discutiendo y lo van, obviamente, perfeccionando, cambiando, ¿no? Esa es un poco la metodología de trabajo. Y van armando el documento. Bueno, ese fue casi todo desechado. Se llamaba algo de Fontibus Revelationis, creo, las fuentes de la revelación, que fue lo único que quedó, creo, de ese proyecto, la expresión. El segundo proyecto, el del año 63, reorienta la cuestión. El programa era cómo, me falta la tilde ahí, cómo interpretar la escritura, principio de qué hay que investigar, qué quisieron decir los autores. La necesidad de buscar lo que los autores quisieron decir, los autores bíblicos quisieron decir, cuando escribieron los textos. Pero, digamos, el segundo proyecto se centralizó mucho en el texto bíblico, en la Biblia y en su interpretación. Y ya van a ver que el documento no contiene solamente esa cuestión. El tercer proyecto, el de 1964, fue muy importante. Allí se añade un principio, el principio de la doble naturaleza de la escritura. Eso fue lo más importante. Así como Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, se tomó plena conciencia y se explicó en el texto que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, pero también es palabra humana, con todo lo que eso implica.
por el hecho de ser palabra de Dios, y del discernimiento teológico y de la acogida en la fe de esa palabra, y por el hecho de ser palabra humana, con todo lo que eso implica, de comprender que hay un ser humano que escribió el texto, hay un proceso humano, hay un proceso histórico, donde interviene la cultura, el lenguaje, el proceso de lectura, de hermenéutica. Bueno, todo eso va a quedar plasmado en la Constitución dogmática. Bueno, se añaden las 3 normas, eso no importa, lo paso ahora, muy complicado explicarlo. Y el cuarto proyecto, en 1965, añade correcciones y pequeños detalles al texto ya como lo conocemos. Luego de esos pequeños añadidos, ya queda entonces el texto cristalizado, el texto que conocemos. Bueno, entonces, esto después vuelvo para atrás cuando llegue, es importante. Aquí tenemos el esquema final. El esquema final. ¿Cómo quedó la Constitución Dei Verbum? Un primer capítulo, primero hay un prólogo, ahora lo leo, y un primer capítulo que está dedicado a la divina revelación. Son números bellísimos, sobre todo el número 2, 3, 4, 5 y 6, sobre todo el número 2. Toda la discusión que la Iglesia quiere dar, la enseñanza que la Iglesia quiere dar sobre la palabra de Dios, queda enmarcada en el misterio de un Dios que sale al encuentro del ser humano. Que sale al encuentro del ser humano. Vamos haciendo así. Yo les voy a ir... El tiempo, la hora la tengo acá, está bien. Yo les voy a ir mostrando entonces el esquema y leyendo, si les parece, algún numerito de la Dei Verbum, que la tengo aquí. La tengo aquí. Bueno, bajé de la página del Vaticano, el texto conciliar. Fíjense, este es el prólogo, el proemio que les decía, cómo comienza. El Santo Concilio escuchando religiosamente. Si alguno tiene el texto del concilio, puede seguir el número 1. Y si no, de acá, y si no, escuchen. El Santo Concilio escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente, hace suya la frase de San Juan cuando dice: les anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, se los anunciamos a ustedes, a fin de que vivan también en comunión con nosotros, y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así empieza la primera carta de Juan. Fíjense, hay una comunidad. ¿Quién habla en el texto? Les anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. ¿Ven? ¿Quién es el sujeto hablante? Una comunidad. La comunidad que está escribiendo la carta. Una comunidad cristiana. Los padres conciliares se apropian este texto como que son ellos esta comunidad que escribe la primera carta de Juan. Pero lo que están queriendo es resignificar el texto del concilio. Son estos padres conciliares los que ahora nos anuncian a nosotros, hoy, lectores de la Dei Verbum. ¿Qué nos anuncian? La vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó, se nos reveló. Lo que hemos visto y oído se los anunciamos a ustedes a fin de que vivan en comunión con nosotros. Y si están en comunión con nosotros, que somos los obispos, están en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque los obispos son los que vienen en la sucesión apostólica en lugar de los apóstoles. ¿Se comprende?
Esa es la arquitectura que se le pretende dar al texto. Por lo tanto, siguiendo las huellas de los concilios Tridentino y Vaticano I, por eso empecé con Lutero. Porque los padres conciliares se remiten hasta allí para transmitir esta enseñanza. Son ellos los que hacen el proceso histórico que nos quieren echar en cara, de algún modo. Se propone exponer la doctrina genuina, no sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, sino sobre la doctrina genuina sobre la divina revelación. Y sobre su transmisión, la divina revelación que hizo Jesucristo a los apóstoles, o sea, a los testigos y a los testigos privilegiados, los apóstoles, se transmite. Ya veremos cómo se transmite. Y sobre su transmisión para todo el mundo, oyendo, para que, ¿cómo me perdí? Y sobre su transmisión, para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo espere y esperando ame. O sea, la divina revelación pretende, cuando se transmite, incrementar la vida teologal, hacerte crecer a vos en fe, esperanza y caridad, para que creas, para que creyendo esperes y para que esperando ames. Bueno, entonces así comienza y entonces viene, ven ese primer capítulo, la revelación en sí misma, que yo les mostraba aquí, en el esquema. Fíjense la temática, que no podemos leer toda la Dei Verbum, porque aparte se me duermen, en el tercer número se me duermen. Pero fíjense la temática que se desarrolla en ese primer capítulo. Trata sobre la revelación. ¿Qué cosa? Primero, la naturaleza de la revelación. La naturaleza de la revelación. La dinámica histórica propia de la revelación. La revelación se da en la historia. Es un proceso histórico. No es que, como Mahoma, ¿no? Fue Mahoma, recibió todo lo que le dijo Alá, todo lo escuchó Mahoma, lo escribió y acá lo tiene y no se discute nada. No, hay todo un proceso histórico en la revelación cristiana. Obviamente que hay un mediador de la revelación, que es el momento culminante de todo ese proceso. Pero ese mediador está enraizado en toda una dinámica, en todo un proceso. Y finalmente la respuesta creyente. El hombre que recibe la revelación tiene que responder a ella. Y responde con la fe. Y responde con la fe. Bueno, eso es lo que encontramos justamente en este primer capítulo. Les decía, el número 2 es probablemente de los más lindos de Dei Verbum, porque justamente cuenta la dinámica, la naturaleza de la revelación, pero de manera dinámica, que es un proceso histórico, comunitario, pero que también es personal o puede ser mirado de manera personal. Fíjense, les leo este nomás. De hecho, aparte, esta es una militancia que sostengo. Lo leo a propósito porque todas las traducciones en español del número 2 están mal. Sí, créanme, corríjanla si tienen el texto. El texto, los textos se escriben en latín. Ahí está el texto original del concilio. Y cuando uno lee el texto, placuit Deo, quiso Dios, in sua bonitate et sapientia, dice el texto, quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo.
Todas las traducciones españolas se afanan la bondad de Dios. ¿Les parece a ustedes? Afanarse la bondad de Dios, nada más y nada menos. Como ven, esto lo bajé de la página oficial del Vaticano, este texto en español. Quiso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo. No, quiso Dios en su bondad y sabiduría, porque su amor... ¿Ahí está bien? Bueno, entonces, acá también, de la BAC, pero es español de España. Pero en la página del Vaticano no sé por qué está incorrecto. Así que para que lo sepan. Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, el Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes. ¿Qué es ser consorte? ¿Alguien tiene consorte? Exacto, marido o esposa. Bueno, miren lo que dice el texto, que en Cristo, Verbo encarnado, tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo y nos hacemos consortes de la naturaleza divina. O sea, entramos en una comunión plena con la Trinidad. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos. Ven que esto se puede leer comunitariamente, pero se puede leer en mi vida personal. Porque si ustedes están aquí es porque alguna vez, no porque no tienen nada que hacer, sino porque Jesucristo con su palabra poderosa y sanadora les ha atravesado el corazón. Y dijeron, ¿qué puedo hacer hoy lunes de vacaciones de invierno? Voy a escuchar a un imbécil que está en la parroquia San Francisco de Asís. Evidentemente, si vinieron no es por mí, es porque Jesucristo les atravesó el corazón con su palabra. Y les llenó la vida de alegría y es a Él a quien buscan. Entonces, fíjense, para leer en clave personal, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras. La revelación cristiana no es solamente palabra, es hecho histórico, es gesto, porque el Verbo se hizo carne. Esta dinámica está presente en todo el documento. Este plan se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina, y los hechos significados por las palabras y las palabras por su parte proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de la revelación. Bueno, podríamos hablar muchísimo sobre este texto. Mi tarea es entusiasmarlos para que ustedes lean luego el concilio y todo lo que no entiendan se lo pregunten a Gustavo Santos el próximo encuentro. ¿Sí? Julieta también les puede explicar, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, entonces fíjense, la preparación, miren los títulos, la preparación de la revelación evangélica, o sea, la historia en el Antiguo Testamento, ¿no? Cristo, culmen, ¿no?, de la revelación, y luego cómo hay que recibir esa revelación, con la fe y las verdades reveladas. Y así llegamos al capítulo segundo. Este capítulo segundo es muy querido para el sentimiento católico, para el sentimiento de catolicidad. Porque justamente yo diría que aquí en este capítulo y en el capítulo tercero está como
la doctrina más fuerte o más novedosa, no porque el concilio diga cosas que no estaban antes dichas, sino porque el concilio logra explicarlas de una manera genial, ponerlas en el tapete, ¿no? Leyendo las fuentes antiguas. Fíjense, capítulo segundo, palabra escrita y oral. En realidad, el título del capítulo es La transmisión de la revelación divina. Esa revelación que conocemos por este misterio histórico del Dios que nos quiso mostrar su amor con sabiduría y justamente hizo de nuestra historia una historia de salvación en su Hijo Jesucristo. Bueno, este contenido revelado se debe transmitir. ¿A dónde? A los confines del mundo, ¿no? El Evangelio hay que llevarlo, acuérdense de cómo termina Marcos o Mateo, anunciar el Evangelio a todas las naciones. Esperen, era un té esto, que está un poco frío, pero lo voy a terminar así. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, entonces ven cómo se transmite esta palabra de Dios, donde está presente la revelación, se transmite de manera oral y de manera escrita. Fíjense los subtítulos ahí, tradición y escritura intrínsecamente unidas, oficio del magisterio de la Iglesia. En este capítulo, los padres conciliares nos explican que la palabra de Dios está presente no solo en la Biblia, sino también en la vida de la Iglesia. Como dice el número 7, perdón, en el 7, fíjense aquí, leo. Este evangelio, prometido antes por los profetas, lo completó él y lo promulgó con su propia boca como fuente de toda la verdad salvadora y de la ordenación de las costumbres, lo cual fue realizado fielmente tanto por los apóstoles que en la predicación oral comunicaron con ejemplos e instituciones lo que habían recibido por la palabra, por la convivencia y por las obras de Cristo, o habían aprendido por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ven? Lo que Cristo enseñó no está solamente escrito en los evangelios. No sé, les doy un ejemplo. El sacramento de la unción de los enfermos. Capítulo, versículo, díganme, ¿dónde está? Instituido. ¿Está en algún texto bíblico? No, en ninguno. Sí. Santiago dice, pero está hablando de una práctica, de la comunidad cristiana que viene del judaísmo, de ungir con aceite a los enfermos. No necesariamente les está diciendo vayan a administrar el sacramento de la unción, con las condiciones que nosotros conocemos. Entonces, bueno, eso, la revelación cristiana no está solamente en la Sagrada Escritura, como decía Lutero, la sola Escritura. Bueno, sí, exacto. Sí, en relación quizás a esto sirve para entender ese texto. Pero Jesús manda a los apóstoles, sí, y a los discípulos a sanar y curar a la gente. Sí, ya sé. Hay una conciencia que viene de Jesús
de anunciar, de cuidar a los enfermos, de ungir con aceite a los enfermos, pero no está la teología sacramental explicada en ese versículo. Eso es lo que estoy diciendo. Hay un desarrollo que la comunidad cristiana va realizando. Por eso justamente las iglesias reformadas reconocen solamente 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, y no reconocen los otros 5 como sacramentos de la iglesia. Y ese es uno de otros ejemplos que podríamos citar. La revelación divina no está solamente presente en la Biblia, está presente también en la vida de la iglesia. Fíjense, hay una expresión parecida, en este número 8 se explica qué es la tradición, después léanlo, no me quiero detener tanto para terminar, pero aquí, al final del primer párrafo, acá, ahora bien, lo que enseñaron los apóstoles encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe. Y de esta forma, la iglesia en su doctrina, en su vida y en su culto, perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree. ¿Ven? No se transmite, esa vida que viene de la Trinidad no se transmite solamente con la Sagrada Escritura. De hecho, lo va a decir el concilio más adelante. ¿Quién te dijo a vos, Julieta, o el que quiera responder, que este libro es la palabra de Dios? ¿Te lo dije yo? ¿Quién dice que este libro es la Biblia y está inspirado? La iglesia. Es la iglesia la que canoniza este libro, diciendo que este libro goza de la inspiración divina. Así como la iglesia es la que hace la Eucaristía, es la iglesia la que hace, escribe, lee e interpreta la palabra de Dios. La que somete su propio corazón a la palabra de Dios para que sea transformado. Bueno, la Biblia sale de la tradición de la iglesia. De hecho, el Nuevo Testamento, los evangelios fueron escritos después de la muerte de Jesús, bastante después. O sea, hay un recorrido de la iglesia. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, bueno, esto es todo lo que trata, ¿no? Este capítulo, que es muy importante, ¿no? Y finalmente termina con el rol, el oficio del magisterio de la iglesia, de enseñarnos la tradición. ¿Sí? Si alguno tiene alguna pregunta, levante la mano y interrumpa, por favor. Diga ahora, está bueno, así vamos aclarando. Si no, sigo. Muy bien. Bueno, ven, fíjense, mutua relación entre sagrada tradición y sagrada escritura. Es una única fuente donde se expresa la palabra de Dios, de una manera o de otra. De hecho, fíjense, ¿no? Me parece que la mejor forma de entender esta lógica es con los sacramentos. Es la palabra de Dios la que hace la Eucaristía. Cuando el Padre Gustavo consagra la Eucaristía en la misa, no dice palabras que se le ocurren a él. Están en el misal, él lee el misal. El misal lo escribió la Congregación para el Culto Divino, pero ¿de dónde salen esas palabras que son, como se dice técnicamente, la forma del sacramento? ¿Dónde están? Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Son las palabras de la cena. ¿De dónde sacaron la palabra de la cena? De la Biblia, de la palabra de Dios. O sea, los apóstoles la contaron, celebraron la cena y la comunidad cristiana se la guardó en la memoria y lo puso por escrito. De hecho, es muy interesante. Si ustedes se toman el trabajo de tomar el misal,
van a encontrar que todas las palabras del misal de la consagración no están en un solo evangelio. En el misal justamente se ponen, nosotros tenemos 4 fuentes: el evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas y la primera carta a los Corintios. 4 fuentes que nos cuentan la cena y las palabras del Señor sobre el pan y sobre la copa. En el rito de la misa, las palabras de consagración toman las 4 fuentes. No toman solo a Lucas o solo a Mateo, toman las 4 fuentes. Con toda la palabra de Dios, la Iglesia nos regala el don de la Eucaristía. ¿Ven? La palabra se desborda en sacramento, se hace sacramento, se hace presencia sacramentada para que podamos comer y beber. ¿Se comprende? Bueno, esa es la tradición de la Iglesia. Con esa misma palabra se sigue celebrando ese mismo misterio. Esa palabra escuchada, vivida y celebrada en la comunidad, con esa misma devoción. Muy bien. Entonces vamos al capítulo 3. Voy más rápido ahora. Bueno, este capítulo 3 es importante. La interpretación de la Escritura. Este fue todo este lío que les venía contando, ¿no? Este problema histórico. Aquí ya sí, de ahora en más, el concilio se mete en la cuestión bíblica. En la cuestión bíblica. En el capítulo 3, los padres conciliares van a hablar de cómo se debe interpretar la Sagrada Escritura en la Iglesia. Son palabras no solo para los expertos, los exégetas, los profesores de teología, o los curas, o las monjas, o las profesoras de teología también, sino que son palabras para todo el pueblo de Dios, para todos los lectores de la Biblia. Muy bien, fíjense los temas que se tratan: la inspiración y la verdad, y el ejercicio de la interpretación. Aquí entonces vamos a tener cosas maravillosas. Primero la cuestión de la interpretación. Con todo esto se mataron los obispos, se arrancaban los pelos, sobre todo los más integristas. Escucharon hablar de la palabra inerrancia. La inerrancia de la Escritura. ¿Qué significa? Que la Biblia no tiene error, es inerrante, no tiene error. Entonces, bueno, claro, en el libro de Josué dice que el mundo es plano, y entonces por eso a Galileo, cuando dijo en el siglo XVI que era redondo, lo querían matar, porque estaba en contra de lo que decía la Biblia. Entonces, bueno, ahí, ¿cómo se soluciona? Es muy interesante esto, se los digo. ¿Dónde está? Acá, fíjense. Es muy interesante para que piensen, ¿no? Cómo se juega justamente la verdad de la Biblia, la verdad de la Sagrada Escritura. Pues como, leo acá este párrafo, pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos, los agiógrafos, el agíos en griego es santo, es el escritor santo, el escritor sagrado, el agiógrafo. Todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Entonces cuando dice, si tu brazo es ocasión de pecado, córtatelo. El que ama a su padre, a su madre o a su suegra más que a mí no es digno de mí. Ese no tiene nadie problema porque... Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error. Ahí el texto latino pone la palabra inerrancia, inerrante. La verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Esto es brillante, porque esto sí es magisterio propio del Concilio Vaticano II por primera vez. ¿Cómo se juega la inerrancia de la Escritura? ¿En qué cosa la Biblia no se equivoca?
¿En que el mundo es plano? ¿O en que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó? No, ahí no se juega la verdad de la Escritura. Eso es un género literario. La verdad de la Escritura se juega acá, en lo que da el cable, sí, en lo que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. En eso es en lo que no se equivoca la Biblia. En todo lo otro se puede equivocar, porque tiene que ver con el contexto, con la cultura, con el lenguaje, con esto, con el otro. Los primeros fueron los geógrafos. Todos son los primeros. Yo digo los primeros. Bueno, sí, lo que pasa es que los autores sagrados reciben ya tradiciones escritas. No, es difícil eso, saberlo así, al detalle. Bueno, ven, esto es algo propio del concilio y también es interesante para que ustedes pongan en práctica en su propia vida como lectores de la Biblia. La Biblia, ¿en qué? Nunca se va a equivocar, en todo lo que tiene que ver con tu salvación. Después todo lo otro está obviamente sujeto a error. Y si no lo sabés, preguntale al padre Gustavo, preguntale al profesor Gustavo, a la profesora Laura, o anda al seminario catequístico, o hace un curso por YouTube, hace algo. Porque tiene que ver con el contexto, con los autores, con esto, con el otro. Mirá la nota al pie de la Biblia, yo qué sé. Pero cuando el Señor te dice, no se puede servir a 2 señores, porque se amará a uno y se odiará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Si vos amás al dinero más que al Señor, cagaste, digamos. Porque esto tiene que ver con la salvación de tu propio corazón, de tu propia vida. Y acá la Biblia no se equivoca. ¿Se comprende? Así que guárdenselo esto en el corazón, que les sirva como parámetro para discernir cada letra bíblica cuando no sepan cómo entenderla, cuando estén rezando y digan, ¿qué me quiere decir el Señor acá? Bueno, pensalo desde la salvación, cómo ese texto bíblico te quiere salvar la vida. Y ahí está lo que el Señor quiere decirte, ahí está la voluntad de Dios en ese texto. ¿Sí? Y si no te cierra, bueno, andá y cotejalo con alguien. Muy bien. Bueno, entonces sigue ahí toda la cuestión de la hermenéutica, aparece todo el tema de los géneros literarios en este número 12, ven, acá está la géneros literarios, ven. Bueno, toda esa cuestión explicada allí. Bueno, ahora sí, voy un poquito más rápido, que son y 13. Muy bien, fíjense, capítulo 4 y capítulo 5. Capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 4, el Antiguo Testamento. Capítulo 5, el Nuevo Testamento. En el capítulo 4, entonces, ahí lo ven, el Antiguo Testamento. Una referencia también a la importancia, es muy lindo, la importancia que el Antiguo Testamento tiene para la vida cristiana, como escuela pedagógica, de creyentes, donde se manifiesta también la teología del pueblo de Dios, distintos elementos, distintas cosas que tienen que ver también con la existencia de cada uno, nuestra naturaleza creada, la vida del profeta, o sea, cómo la palabra de Dios es profética, o sea, importantísimas cosas que están en el Antiguo Testamento y que por eso tenemos que aprender a leerlo cristianamente. Ojo con vivir. ¿Saben cómo se llamaba la primera herejía de los cristianos? El marcionismo. Marción, entre tantas cosas que enseñaba, el hereje Marción era que el Antiguo Testamento enseñaba a un Dios que era malo, castigador, y que por eso no había que leerlo. Solamente había que leer algunos libros del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento está el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es un Dios bueno. Muchas veces uno oye a muchos cristianos que dicen, ¿leíste el primer libro de Reyes? No, no entiendo nada. Dios ahí, eso es no, yo leo solamente el Evangelio y no necesito del otro. Bueno, eso es una herejía, mi amiga, mi amigo.
sea más prudente, no diga tanta pavada, y si usted no entiende, pida auxilio, pero por lo menos no expanda pensamientos marcionitas en los seres indefensos que lo rodean. Muy bien. Bueno, entonces, el Nuevo Testamento, capítulo 5, ¿ven? Aquí yo les había dicho, después volvemos para atrás. Este archivo, después se lo mando al padre Gustavo y me dijo que ustedes lo comparten, si al que le interesa lo va a recibir. Pero solamente esta memoria. En el año 64, fue una atorranteada del Papa Pablo VI, porque los obispos no se ponían de acuerdo. En el 64 fue la tercera sesión del concilio. Antes de esa sesión, Pablo VI le pidió a la Pontificia Comisión Bíblica, para destrabar la discusión conciliar, que escriba un documento sobre la verdad histórica de los evangelios. Un documento que se llama Santa Mater Ecclesia. ¿Por qué? Porque comienza, como dice ahí, la Santa Madre Iglesia, columna y fundamento de la verdad. Bueno, en ese documento, que obviamente Pablo VI lo aprueba antes de que empiece la sesión, después se lo da a los obispos, no sean burros, lean esto, yo ya lo aprobé, y van a la discusión. Bueno, esto está en ese capítulo 5, digamos, no el documento es bastante más extenso, sino lo que el documento enseña sobre la verdad histórica de los evangelios, ¿ven? Y entre otras cosas, bueno, como dice ahí, que se alienta al método histórico crítico y todo eso. Por eso, en el documento, ven, cuando se habla de los evangelios del Nuevo Testamento, se cuenta el origen apostólico de los evangelios. Aquí es donde citan, y en el número siguiente, carácter histórico de los evangelios, donde se cita este documento que mandó a escribir a la Comisión Bíblica el Papa Pablo VI. Bueno, y finalmente, que son y 17, yo ya sé que tenemos que ir finalizando, el documento termina con un número con un capítulo que es muy hermoso, es el que la gente menos conoce, al que menos bolilla se le da, y fíjense de lo que habla, les invito después a que lo lean con cariño y con devoción. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, Yo quería leer 2 numeritos de este capítulo, para finalizar, que también nos hagan reflexionar sobre justamente la Biblia en nuestra vida creyente. Y si la Biblia está presente en tu vida creyente, es gracias al concilio. Es por el concilio. Si vos lees cada día cuando vas a trabajar en el colectivo el Evangelio del día, y te lo leen en español, por la aplicación de los grupos Red o porque escuchás un audio, es gracias a que el concilio nos deja hacer eso a todos los fieles. Fíjense. No, leo de acá. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor. Esa expresión es impactante. Impactante, y tiene que servirnos también como discernimiento. Hay gente que solo va a misa para comulgar, y eso está muy bien, porque evidentemente es el momento culminante de la acción litúrgica. Pero la Iglesia venera también la palabra de Dios, nos ofrece también la palabra de Dios. La devoción de los cristianos no tiene que solamente apoyarse en la comunión eucarística. Dios quiere que leamos, que escuchemos su palabra, que la compartamos en comunidad. Dios quiere modelarnos el corazón con su palabra. Dios quiere que escuchemos las bienaventuranzas y que se nos estremezca el corazón
porque intentamos ser bienaventurados como el Señor que nos la proclamó en la montaña. Y con esa misma veneración, fíjense que hay veces, ¿no? Esto se cae una amiguita de la Eucaristía o se cae una hostia y la gente, ¡uy! Van a ver. Pero cuando la palabra de Dios se dice y la gente no le da pelota y la semilla cae al borde del camino, entre espinas o entre piedras, a nadie le importa. Y también es un despilfarro de lo sagrado. Esto no va en detrimento del otro, que no haya que cuidar el sacramento, entiéndanme bien. Pero tiene que servirnos a nosotros para pensar que la palabra del Señor es de Él también, como su cuerpo y como su sangre. Y con ese mismo cariño y devoción creyente tenemos que recibirlo. La Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado y considera juntamente con la Sagrada Tradición. Ya acá, obviamente, leyeron el capítulo segundo. Como la regla suprema de su fe, puesto que, inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios. Las dos cosas, la tradición y la escritura, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios. Y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas, Antiguo Testamento, y de los apóstoles, Nuevo Testamento. Es necesario, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella, porque en los sagrados libros, esto es hermosísimo, en los sagrados libros, el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios que es en verdad apoyo y vigor de la Iglesia y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Muy a propósito se aplican a las Sagradas Escrituras estas palabras. Y aquí se citan dos textos, uno de la carta a los Hebreos y otro de la primera carta a Timoteo. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el otro, que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. Muy bien. Entonces este es uno. Fíjense, esto yo les iba a leer dos, pero les leo tres, porque este es cortito. Esto es como un elogio al libro del pueblo de Dios, que traje la Biblia de Jerusalén, tendría que haber traído el otro, pero bueno. Pero fíjense, se recomienda las traducciones bien cuidadas. Es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura, amplio acceso. La Iglesia quiere que vos leas la Biblia cada día de tu vida. Por ello la Iglesia ya desde sus principios tomó como suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento llamada los 70 y conserva siempre con honor otras traducciones orientales y latinas, sobre todo la que llaman Vulgata. Pero como la palabra de Dios debe estar siempre disponible, la Iglesia procura con solicitud materna que se redacten traducciones aptas y fieles en varias lenguas, sobre todo de los textos primitivos de los sagrados libros. Y si estas traducciones oportunamente y con el beneplácito de la autoridad de la Iglesia se llevan a cabo incluso con la colaboración de hermanos separados, podrán usarse por todos los cristianos.
La Iglesia alienta la lectura de la Biblia con otros cristianos, no católicos. ¿Eh? Y en esto algo les mencioné y me parece que es muy importante. Todos nosotros como parte del pueblo de Dios en la diócesis de Lomas de Zamora tenemos que ser conscientes que con todas las contradicciones en otros aspectos, los más adultos lo sabrán, que puede haber tenido Monseñor Colino, fue él, siendo obispo de nuestra iglesia de Lomas, quien creó la Fundación Palabra de Vida, buscó los recursos para que el libro del pueblo de Dios, cuando Leborati terminó de traducirlo en 1981, sea impreso, armó las campañas bíblicas para repartir la Biblia de manera gratuita, para que toda la gente tenga una Biblia en su casa. Escuela San Jerónimo. Fundó después la Escuela San Jerónimo con el padre Fran de Vos. Bueno, esa historia es la historia que a nosotros cristianos en el 2026, de un modo o de otro, nos ha influenciado para que estemos aquí. Nos ha dado a luz. Son aquellos primeros padres y madres en estas tierras que consagraron su vida a servir a la palabra de Dios, la que le dieron difusión y bueno, me parece que es lindo que lo sepamos y que no solo lo compartamos también y recordemos esa historia, la investiguemos mejor, sino que también trabajemos con esa misma servicialidad por la difusión de la palabra. Muy bien. Entonces termino y ya me voy con esto. El último numerito. Se recomienda la lectura asidua de la Sagrada Escritura. Número 25. Sí. Aquí. Es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás, que como los diáconos y catequistas, se dedican legítimamente al ministerio de la palabra. ¿Por qué pone a los catequistas ahí? Porque el sacerdote cuando da su homilía, o el diácono, o en realidad habría que poner una lista mucho más larga, o un catequista cuando forma en la fe, es un ministro de la palabra. En realidad esto después lo abre a todo el pueblo de Dios, pero esto es para cualquier persona, porque hoy día cualquier bautizado está llamado a dar razón de su esperanza, y para eso necesita de la palabra de Dios. Entonces por eso, pero bueno, fíjense cómo el concilio ahí va de a poco abriendo la ministerialidad en la iglesia. Se sumerjan en las escrituras con asidua lectura y con estudio diligente. La iglesia quiere que vos estudies la Biblia, no que la dejes en el estante llena de polvo y no la leas nunca porque mirás videitos de YouTube del padre tal que te enseña pavadas. Bueno, no lo nombro. Para que ninguno de ellos resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no la escucha en su interior. Esa es una frase de San Agustín, impresionante. Anótenselo, el sermón 179. Si lo buscan online lo van a encontrar. El sermón 179 de San Agustín. Está al principio del sermón. Pero San Agustín ahí le habla de que hay que predicar la palabra. Y dice, pero el predicador no tiene que ser un predicador vacío, que la habla para afuera, pero que no la escucha adentro. Primero tiene que escucharla adentro para después. Bueno, eso tenemos que hacer. Puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Quiero subir acá.
De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo. Esta es una cita de la carta a los Filipenses. El apóstol Pablo está preso acá, pobre. La está pasando para el tuje. Pero nos regala, nos abre el corazón y nos regala una expresión. Pero lo que antes consideré ganancia, lo tengo ahora por pérdida a causa de Cristo. Más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él perdí todas las cosas, incluso las tengo por estiércol para ganar a Cristo y encontrarme arraigado en Él, no mediante mi justicia, la que viene de la ley, sino mediante la que viene por la fe en Cristo. La justicia que viene de Dios apoyada en la fe. Pretendo así conocerlo a Él, sentir el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos, haciéndome a Él semejante en la muerte y tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Esa es la sublimidad del conocimiento, de la que habla Pablo, que está evocando el concilio. Es entrar en el misterio pascual, con todo su potencial. Un conocimiento descrito por Pablo como sublime. El sublime conocimiento de Jesucristo, con la lectura frecuente de las divinas escrituras, y aquí cita a San Jerónimo, porque el desconocimiento de las escrituras es desconocimiento de Cristo. No conocer la Biblia es no conocer a Jesucristo. Si ustedes quieren conocer a Jesucristo, si quieren entrar en la sublimidad de su conocimiento, tienen que leer la Biblia. Porque si no, no van a poder. Solos no van a poder. Llévense, pues, gustosamente al mismo sagrado texto, ya por la sagrada liturgia, llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por instituciones aptas para ellos y por otros medios. Fíjense todo lo que rescata el concilio. La liturgia, tenés que ir a misa y escuchar la palabra, pero tenés que leer, hacer lección divina en tu casa, lectura espiritual. Pero también, si sos scout, si estás en el apostolado de la oración, si estás en Cáritas, las instituciones de la iglesia, o por otros medios, yo qué sé, si escuchás Radio María en tu casa, la radio, que con la aprobación o el cuidado de los pastores de la iglesia se difunden ahora laudablemente por todas partes. Pero no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable diálogo entre Dios y el hombre. Y aquí se cita a San Gregorio Magno, porque a él hablamos cuando oramos y a él oímos cuando leemos las palabras divinas. El concilio te alienta a que vos dialogues con Dios, así como dialogás con otro ser humano, y para eso tenés que escuchar y tenés que hablar, tenés que hacer con Dios, con el Padre, ese mismo diálogo, escuchándolo a Él por la lectura de la palabra y hablándole a Él con lo que la palabra pone en tu corazón y te va suscitando en medio de tu existir, en medio de tu vida, de tu existencia. Incumbe a los prelados, los obispos, se apagó justo.
a quienes está la doctrina apostólica, instruir oportunamente a los fieles, a ellos confiados, para que usen rectamente los libros sagrados, sobre todo el Nuevo Testamento y especialmente los Evangelios, por medio de traducciones de los sagrados textos que estén provistas de las explicaciones necesarias. ¿Ven? Esto es importante. Vos tenés que leer la Biblia no como la leía un medieval en el siglo VIII. Tenés que leerla como un tipo o una tipa del siglo XXI, con el sentido crítico del hombre contemporáneo. Y para eso tenés que usar las notas a pie de página, las introducciones, hacer el seminario catequístico, ir a la charla que da tal, participar del grupo de oración y entonces dialogar y preguntarle al padre Gustavo y eso. Lo que está a nuestro alcance. Explicaciones necesarias y suficientes para que los hijos de la Iglesia se familiaricen sin peligro y provechosamente de las Sagradas Escrituras y se penetren de su espíritu. Háganse además ediciones de la Sagrada Escritura provista de notas convenientes para uso también de los no cristianos y acomodadas a sus condiciones, y procuren los pastores de las almas y los cristianos de cualquier estado divulgarlas como puedan con toda habilidad. Bueno, luego entonces termina con este pequeño epílogo, primero el fin, el párrafo primero, así pues con la lectura y el estudio de los libros sagrados, la palabra de Dios se difunde y resplandezca, y el tesoro de la revelación confiado a la Iglesia llene más y más los corazones de los hombres. Como la vida de la Iglesia recibe su incremento de la renovación constante del misterio eucarístico, así es de esperar un nuevo impulso de la vida espiritual, de la acrecida veneración de la palabra de Dios que permanece para siempre. Ahí termina el texto y después Pablo VI agrega ese párrafo final: todos y cada una de las cosas contenidas en esta constitución dogmática han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio y nosotros, en virtud de la potestad apostólica recibida de Cristo, juntamente con los venerables padres, las aprobamos, decretamos y establecemos en el Espíritu Santo y mandamos que lo así decidido conciliarmente sea promulgado para gloria de Dios. En San Pedro, 18 de noviembre de 1965. Y ahí termina la Dei Verbum, con esa aprobación del Papa Pablo. Bueno, siendo las 19:38, me pasé 8 minutos de lo que me habían dicho. No sé si alguno quiere preguntar o decir. Perdón que les haya leído, como les dije, tanto. Mi intención era, a veces esto se entiende mejor si ustedes le dicen, ¿qué fuiste a hacer? Te dice el viejo cuando volvés a tu casa. ¿Qué fuiste a hacer, vieja, a la parroquia? Había un pibe jovencito que leía, que explicó la Dei Verbum y no leyó nada el pibe. ¿Y qué entendiste? No entendí una goma. Por lo menos ahora vos podés leer la Dei Verbum, algo leí. Y entonces por eso me parece que vale la pena poder leer juntos el texto y que descubran que aquí hay realmente una inmensidad para sumergirse y volver siempre y releer y comprender y estudiar lo que... No, aparte es hermoso que hayas tomado ciertos detalles, no los hayas explicado, porque muchas veces leemos y se nos pasa de largo las cosas. Y hay que detenerse. Muy bien. Bueno, no sé si preguntas. Clausuramos la asamblea entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, como siempre, el profe con sus clases, sus charlas, mejor dicho, interesantes, ilustrativas y sobre todo muy amenas, siempre muy alegres, ¿no?
Vos por ahí no te acordás, pero fuiste profesor mío en el Instituto del Diaconado hace 12 años más o menos. Así que bueno, te agradecemos. Ni vos te acordás. Ni me acuerdo de lo que me enseñaste, no, sí. Bueno, agradecerte, como te dijo el padre Gustavo, tu presencia. Muchas gracias. Te agradecemos todos. Creo que esto fue muy ilustrativo para cada uno de nosotros. Nos ayuda a crecer, a formarnos, todo eso. Así que bueno, vamos a rezar aprovechando este momento, darle gracias a Dios por este encuentro, por la salud, porque nos pudimos levantar todos, por nuestra familia, nuestros seres queridos, y que todos podamos disfrutar estos 800 años de San Francisco. Fíjense que nosotros somos protagonistas de esta historia. San Francisco de Asís cumple 800 años de su casa, su partida a la casa del Padre, y nosotros como comunidad franciscana tenemos esta gracia, y que muchos hermanos de la diócesis vienen a recibir las indulgencias plenarias, ¿no es cierto? Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A Nuestra Señora Reina de la Paz le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre ustedes, su familia, sus seres queridos y todas las personas que tengan ustedes en su corazón la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Después de haberlo escuchado al autor, nos podemos ir con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Una cosita, ya que nombró que el diácono nombró a San Francisco, y no está en las biografías, pero los franciscanos lo cuentan. No conozco bien de dónde viene este dato, pero lo he ido a chequear con franciscanos, por eso lo digo. Francisco utilizaba una traducción de los evangelios que estaba en toscano, y lo utilizaba justamente para leerle a los demás cuando él quería compartir la palabra de Dios, porque el texto, como ustedes saben, estaba en latín, y ya en el siglo XIII no todos entendían latín. Así que Había traducción. bueno, eran medio informales, no eran oficiales, no estaban justamente aprobadas por la iglesia. Entonces, se cree que había como fragmentos, ¿viste? O capaz eran cosas que los mismos clérigos traducían porque querían tener ese pasaje y ponerle las bienaventuranzas. Y entonces lo utilizaban y se lo leían a alguien o lo compartían. Muchos santos hicieron eso. San Juan de la Cruz, en el siglo XVI, en sus textos, La Noche Oscura, la subida al Monte Carmelo, La Llama de Amor Viva, citaba el texto bíblico en latín y después ponía la traducción traducida por él. Entonces, cuando la gente leía a San Juan de la Cruz, leía el texto y después lo que el texto decía. Y eso se le permitía porque supuestamente estaba en latín y no sé. Pero esa era una costumbre.